Buenos días para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de prácticas matutinas de conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo este yo tan interesante, el mentiroso, donde pues vamos a ir revisando pues cada uno de los aspectos que acompañan a este yo. Me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a este estudio. Bien, vamos a ir revisando el audio. Que bueno, ya estamos viendo que sí corre bien. Hoy vamos a tener otra modalidad para los estudios, vemos los días jueves, porque normalmente hacemos directamente la meditación. Entonces ahora no vamos a hacer la meditación, sino que vamos a revisar los aspectos del yo y pues cada uno debe hacer su propia meditación donde pues puede revisar estos aspectos que sugerimos acá por si se manifiestan en su psicología y pues revisar pues si hay algunos otros aspectos pues que adicionales a los que revisemos acá pues cada uno consigue de este yo mentiroso. Incluso pues a los que se unan al en vivo no solo les damos la bienvenida, sino que si en la medida que vamos desarrollando el tema pues consiguen algunos aspectos que vean de este yo, pues nos los pueden dejar en los comentarios y vamos entonces profundizando en el estudio de este defecto psicológico. Entonces, hoy no haremos Belilín y Círculo Mágico, hoy no haremos, como les decía, esa meditación, esa introspección, donde debemos estar observando cómo se manifiesta cada detalle en nosotros para irlo eliminando a través de la muerte psicológica, sino que vamos a ir revisando todos estos aspectos en la medida en que vamos haciendo el estudio y posteriormente ya aparte cada uno pues en su casa, en su momento en que tenga para hacer la meditación reflexiva, pues hará su belilín, su círculo mágico y revisará el defecto psicológico para eliminar pues todos los aspectos de este yo que observe dentro de su psicología. Porque recordemos que no se trata de inventar, no se trata de latigarnos, de que ay, sí, yo también tengo ese yo. No, es revisar qué aspectos de este yo se manifiestan en mí y cómo se manifiestan. O sea, cómo me hacen, cómo toman mi máquina, cómo me hacen pensar, sentir, maquinar de acuerdo al yo, o sea, para que el yo se alimente. Y muchas veces la persona asume la actitud que vemos acá en la imagen de fondo, o sea, yo, o sea, como que si somos incapaces de decir una mentira, pero ya vamos a ir observando pues cómo hay muchos aspectos de la mentira donde se camufla como verdad, pero mentira es mentira al fin. Entonces allí tenemos que recordar también lo importante que es este aspecto de la mentira por el hecho de que nos pone a vibrar en leyes muy densas. Recordemos que en la conferencia número 9 cuando vimos nuestras infradimensiones, y en fase B vamos a ver también las infradimensiones, pero ya no a nivel de nuestro cuerpo físico, sino a nivel de las infradimensiones del planeta. Esos círculos dantescos o círculos del infierno, pues en la medida en que van bajando en cada uno de esos círculos, pues la materialidad o el dolor, el sufrimiento, por la cantidad de leyes, pues cada vez es peor. Entonces, allí vamos a observar que los últimos círculos, tanto internamente en nosotros como en las infradimensiones del planeta, esos últimos círculos, el sexto, séptimo, octavo y noveno,
ya no son basados en el instinto, donde una persona comete un error porque tiene esa respuesta mecánica grabada, y lo hace porque ese instinto animal pues lo lleva a cometer el error, sino que ya en estos círculos, el sexto, séptimo, octavo y noveno, ya se aplica la mente, o sea, ya se aplica ese tercer cerebro que nos fue dado, precisamente para que pudiéramos analizar y llegar a comprender entre lo bueno y lo malo, pues dónde está esa parte de los defectos psicológicos, y de esa manera hacer la reflexión y trabajar sobre nosotros mismos y eliminarlos. Sin embargo, pues ya cuando se trata de manifestar nuestros defectos psicológicos, pues ya se utiliza esa mente no para reflexionar y estudiar el yo y eliminarlo, sino para justificarlo. Entonces ya a ese punto, pues nuestra mente está a favor del instinto, y lo que hace es, como les decía, justificar al defecto. Entonces, ay, no, es que yo mentí porque pobrecito, el niño se iba a sentir mal. Ay, no, yo mentí porque si mi mamá se entera de eso que pasó, pues le va a doler mucho. No, yo mentí porque es que si decía la verdad me ponía en desventaja. No, yo mentí porque si le digo a mi pareja esta información, bueno, eso va a arder Troya. Entonces, hay muchos aspectos por los que consideramos que una mentira hasta cierto punto debe ser dicha. Sin embargo, cuando decimos una mentira, pues vibramos a esas dimensiones tan profundas como el octavo círculo dantesco. Entonces, no solamente a nivel del octavo círculo dantesco, sino que cuando mentimos, ya generando, donde traicionamos un pacto, donde llegamos a ofrecer algo, cuando en realidad no estamos ni siquiera con la intención de cumplirlo, ya allí no solamente estaríamos vibrando a nivel de la mentira, del octavo círculo del infierno, sino que ya estaríamos vibrando a leyes todavía más pesadas, que estarían en el noveno círculo dantesco, donde se mueven los defectos psicológicos de la traición. Y es porque, como les decía, la ley divina pues considera peor una mentira y una traición que cualquier defecto psicológico que por instinto pues la persona comete el error. Entonces, esto no quiere decir pues que sean más o menos importantes unos defectos u otros, sino llegar a comprender pues cómo estamos eh, ubicándonos en leyes bastante pesadas, donde la persona después llega a sentir, ay, no, que me siento mal, o me enfermé de esto, o me pasó aquello, y no terminamos de comprender pues que en la medida en que estamos vibrando de manera negativa, pues de esa misma manera atraemos las situaciones de nuestra existencia, conforme por supuesto al diseño electropsíquico, pero llegamos a generar situaciones pues un poco más complicadas. Entonces, como les decía, hoy no haremos Belilín y Círculo Mágico, hoy vamos a estudiar los detalles de este yo de la mentira. Entonces vamos a ir revisando. eh, Allí, como les decía, la persona no puede decir, ay no, yo no quería, ay no, es que no era mi intención dañar a alguien, no era mi intención mentir. Pero siempre cuando se dice una mentira, pues estamos ante algo que la persona sabe que está mintiendo. O sea, no hay manera que uno diga una mentira sin darse cuenta. Porque muchas veces incluso la persona puede decir, ah, yo desconocía que eso ya no era así. Por ejemplo, alguien que maneje una información y esa información pues haya cambiado con el tiempo, y entonces la persona pues puede alegar que, bueno, es que no conocía que esa información ya había cambiado. Sin embargo, recordemos que cuando uno va a utilizar el verbo, que es pues bastante importante, nuestro verbo crea, nuestra garganta es incluso un útero creador. Todo lo que creamos a través del verbo pues produce consecuencias. Entonces eso que vamos a decir en ese recto hablar, debemos pasarlo por esas pruebas de las tres fuerzas primarias, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo primero que vamos a observar cuando
pasamos una situación por esa primera fuerza, que es la fuerza del Padre, pues vamos a observar o sea, ¿es verdad o no es verdad? Entonces, si uno no tiene la certeza de que esa información es verdad, pues sencillamente es preferible pues no multiplicar esa información. Porque allí estaríamos negándonos a lo que es la fuerza de nuestro Padre interior. Entonces, ¿cómo vamos a ir desarrollándonos a niveles de las dimensiones, a niveles superiores, cuando estamos vibrando pues ante leyes tan pesadas como es la mentira? Entonces, observar eso, o sea, eso que vamos a decir, pues es verdad o no es verdad. Una vez que ya corroboramos, es verdad, pues entonces hay que pasarlo por esa segunda fuerza, que es la fuerza del Hijo. Entonces, esa información es justa. Entonces, allí pues vamos a ver si esa información que vamos a multiplicar, pues llega o sea, a ejercer justicia de alguna manera. Si no, pues entonces, ¿para qué decirla? O sea, ¿para qué utilizar nuestro verbo que crea cuando podemos estar generando daño, podemos estar generando sufrimiento o dolor en algunas personas? Revisar si esa información, al pasarla por la tercera fuerza, que es la fuerza de la madre, del amor, la fuerza del Espíritu Santo, pues revisar si eso que vamos a decir es útil. Entonces, eso que vamos a decir sirve en algo a la persona o personas que le estamos dando la información. Entonces, es verdad, es justo y es útil para entonces que salga esa información de nuestro verbo. Pues si no pasa por la prueba de esas tres fuerzas primarias, pues definitivamente es algo que no debemos estar repitiendo con nuestro verbo. Sin embargo, recordemos que no es cuestión de reprimir, porque muchas veces el yo nos llega incluso a engañar y nosotros mismos caemos en autoengaño cuando vamos reprimiendo los defectos psicológicos. O sea, uno puede haber pensado, imaginado, haber tenido emociones respecto a eso que queríamos decir, estaba allí en la punta de la lengua y teníamos tantos deseos de decirlo, pero, ay, no, eso no se debe y entonces lo que hacemos es que omitimos. Pero con omitir, perdón, pues no estamos trabajando sobre nosotros mismos. En realidad es percibir todo lo que se está moviendo para que esa información salga y eliminarlo. O sea, ¿qué me está haciendo querer decir esa mentira? Bueno, de repente hay defectos psicológicos por allí de miedo, de inseguridad, donde vemos que pues de repente estamos va a salir desmejorado alguien de nuestro núcleo familiar. Entonces, todo eso que se está moviendo para que esa mentira se exprese, pues aunque no se exprese, todo lo que se estaba moviendo para que la mentira se expresara, pues allí está. Y todo eso pues debe observarse a través de la meditación reflexiva y eliminar pues cada uno de esos detalles. Entonces, como les decía, muchas veces llegamos a caer en el autoengaño, o sea, no solamente le mentimos a otros, sino que nos mentimos a nosotros mismos, donde creemos que estamos desarrollándonos internamente cuando no hemos eliminado ningún yo. Entonces, no se trata de reprimir, sino de observar. O sea, qué emociones me hace sentir este yo de la mentira, qué sensaciones, o sea, donde incluso muchas veces podemos llegar a observar que se alimentan yoes bastante perversos porque la mente llega a multiplicar por allí, porque recordemos que esa prostituta de la mente pues nos lleva a ser muy perversos. Allí se pueden estar recreando escenarios donde uno dice, si le digo esto, capaz y pasa esto y después esto. Y allí está uno hasta internamente disfrutando de imaginar lo que puede pasarle a otra persona. Y estamos alimentando pues yoes bien perversos que se están alegrando del mal ajeno. Entonces después uno sale y dice, ay no, Dios mío, elimíname ese defecto, Madre Divina. Pero no eliminamos cada uno de los detalles que se estaban manifestando allí. O
sea, ese yo que pensó, que tramó, que se imaginó, está allá, le pasó esto, dijo esto, yo dije esto, y aquel se convenció de que lo que yo dije era verdad y entonces terminó pasándole tal cosa. Entonces allí se movieron muchísimos detalles donde cada uno de esos detalles deben ser observados y eliminados, por supuesto, haciendo la petición a nuestra Madre Divina, elimíname este yo y este y este y este y este. O sea, toda esa estructura que se armó respecto a eso que quisimos decir, aunque no lo hayamos dicho. Si más aún pues lo dijimos, pues entonces revisar también pues hasta dónde estaba esa intención de generar una actitud en las otras personas, porque muchas veces pues este yo se utiliza es precisamente para manipular. Entonces allí vamos a ir viendo pues los tipos de mentira. Generalmente se miente para engañar, para aparentar algo que no se es o para crear una matriz de pensamiento en las otras personas. Entonces allí tenemos que ver pues esos yoes que acompañan a este yo mentiroso, que pues llegan a ser muchísimos, o sea, yoes que se placen del dolor que pueden generar en otras personas, yoes que se placen ante esa sensación de ganar, sentí que salí por encima de ellos, que quedé mejor parado, que no me minimizó, que no logró dejarme en mal. Y son pues esos yoes que a nivel de nuestra mente se están moviendo, generando no solamente esa satisfacción perversa dentro de nosotros, sino que también están generándole daño a las otras personas. Y recordemos pues que cada una de nuestras obras y de nuestras omisiones pues generan karma. Entonces pues allí tenemos que revisar cada una de esas emociones, de esas sensaciones, esos movimientos que hacemos incluso como para poner más grandiosa esa mentira, o sea, como para que sea más convincente, donde la persona pues muchas veces exagera, gesticula, no, si yo te dijera, esa persona, ay no, mira, bueno, yo no sé, pero esa persona, mira, yo supe y allí pues la persona llega a decir algo que de repente puede ser que sea una media verdad, algo que hizo la persona, pero entonces la persona que está en ese aspecto de la mentira, pues entonces está como que produciendo una exageración para que entonces aquello se vea como que más grande, más fuerte y crear como que esa manipulación en la otra persona para que haga o deje de hacer lo que la persona mentirosa pues está queriendo. Entonces siempre estamos buscando eso, o sea, manipular, generar una matriz de opinión en la otra persona, generar una actitud en la otra persona. Y muchas veces llega a disfrazarse estas mentiras como que mentiras piadosas o mentiritas blancas, donde uno dice, no, es que era para que la persona no se sintiera mal. Allí debemos observar incluso que allí puede haber no solamente el hecho de que estamos diciendo algo que no es verdad, o sea, algo que no se corresponde con la fuerza de nuestro Padre interno, que es la verdad, sino que pues estamos creando como que un globo falso de protección a alguien de que no es para que no se sienta mal. O sea, la verdad es la verdad, le duela a quien le duela. Entonces, muchas veces una persona dice, ay no, pero es que si le decía que el perrito se murió, ay no, se va a sentir muy mal. Pero si el perrito se murió, o sea, si ya se murió, pues es un hecho, es una realidad. Muchas veces es como que ir rodando ese sufrimiento, o sea, postergándolo, cuando en realidad pues si algo sucedió, ya sucedió. O sea, cada uno pues debe ir aprendiendo a manejar sus propias emociones, donde en la medida, sobre todo a esas personas que consideramos débiles, entre comillas, pues no le estamos permitiendo que desarrollen su fuerza interior pues a través de las vivencias que corresponden pues en cada uno de los instantes de nuestra vida.
Entonces, pues observar que en esas mentiras piadosas, pues allí nos estamos condenando a ese octavo círculo dantesco porque estamos definitivamente pues diciendo algo que no es verdad. Esa mentira pues puede ser completamente negra, donde la persona pues abiertamente, o sea, a mí no me favorece decir esa parte y entonces yo sencillamente omito o sencillamente pues digo lo que no es. Ah, no, porque eso me va a desfavorecer. Ah, no, porque eso va a desfavorecer a mi círculo familiar. O porque eso va a desfavorecer a un grupo al que pertenezco y entonces pues no, no me conviene de esa manera. Entonces allí vemos pues cómo por conveniencia, entonces la persona premeditadamente dice una mentira. Allí no solamente se da la mentira, sino que hay que revisar pues todo lo que se da, toda esa planificación, esa maldad que se genera dentro de uno cuando estamos planificando una mentira. No, es que no le voy a decir porque imagínate, si le digo, por ejemplo, a mi pareja que me conseguí con el exnovio de la juventud, no, ya me va a decir cuatro cosas, entonces mejor no le digo. O sea, ya allí está viendo toda una proyección donde uno incluso se imagina, ay no, y tan simpático que lo conseguí, está cambiado, pero está mucho mejor. Hemos alimentado hasta ese yo adúltero y dentro de esos propios miedos que se están generando internamente, pues la persona por sus propios yoes que está alimentando allí, pues entonces le genera miedo hacia decirle a la pareja y es porque ya ha alimentado esos yoes adúlteros, esos yoes donde seguramente pues a lo mejor hubo una risita o una chanza, ay, que cuéntame, y te casaste, no te casaste, entonces si se desarrollaron esos aspectos de la coquetería, esos yoes enamorados, esos yoes adúlteros, en esa oportunidad en que se vio a esa persona, pues allí la persona, con sus propios miedos internos, por todos esos yoes que alimentó, pues entonces se limita a decir la verdad y es precisamente porque no está observando pues todo eso que se presentó en ese momento. Entonces no es nada más observar la mentira como tal, que sería ya una mentira más que piadosa, una mentira negra, sino observar todo lo que se movió, o sea, ese antes, ese durante y ese después. Ajá. ¿Por qué no dije la verdad? Entonces allí habría que revisar, porque es que resulta que no solamente es lo que él pudiera pensar, porque si simplemente vimos a la persona, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Y no sé qué, pues no se movió absolutamente nada, pues ¿qué tiene de malo comentarle a la pareja? Pero muchas veces cuando se genera la mentira es porque sí se generaron, perdón, sí se alimentaron muchos yoes de lujuria y por eso se genera ese temor y allí pues estamos omitiendo la verdad, pero es porque sí hay algo detrás. Entonces todo eso pues debe ser observado para que entonces trabajemos en cada uno de esos detalles y eliminarlos porque en la medida en que vamos eliminando lo que genera una mentira, pues vamos tendiendo a lo que es la verdad. Hay muchas mentiras también que las decimos a nivel estructural, donde dependiendo del ámbito donde se plantee o sea, algo que es una verdad, pero dependiendo del contexto donde la pongamos, pues entonces puede generar que la persona piense otra cosa. Entonces allí vamos a ver pues cómo se mueven muchos yoes de la manipulación, donde uno dice, no, pero es que si le digo que esto me lo dijeron fue en privado, no, yo voy a decir que lo dijo. No voy a decir dónde lo dijo, sino que lo dijo y ya allí la persona va a pensar esto y esto y esto y esto. Entonces allí estamos viendo pues cómo esos yoes de la manipulación, esos yoes de nuestra mente, pues están generando toda aquella película donde la persona puede pensar esto porque yo le voy a decir es esto de esta manera. Y eso fue lo que sucedió. Lo que pasa es que, claro, él lo dijo aquí, pero si yo lo digo que lo dijo aquí, incluso él dijo que eso de repente no le constaba, pero no, yo esa parte no la voy a decir, yo voy a decir únicamente esto porque él lo dijo.
Y entonces estamos es como que buscando ese contexto para generar una matriz de opinión o de respuesta en la otra persona. Entonces allí también pues nos movemos a niveles muy perversos porque estamos manipulando en nuestra mente pues todos esos aspectos. Este va a pensar esto, aquel va a pensar esto y entonces este seguramente se va a meter por aquí, aquel se va a poner en contra de aquel otro, allí generamos discordia y como siempre, como dice el dicho, pues el que divide acertará, o sea, el que divide gana, porque entonces genera discordias en otro para provocar pues algún beneficio particular. Entonces allí pues estamos viendo pues también cómo se mueve esa perversidad dentro de nosotros. También hay muchos aspectos de este yo donde la persona llega a ofrecer algo y no lo cumple. Entonces allí no solamente estamos alimentando defectos psicológicos de la mentira, sino que cuando uno ofrece hacer algo, eh, muchas veces llega a restarle importancia a eso que ofrece, pero cuando uno ofrece algo y no lo cumple, no solamente se está dando una mentira, sino que se está cayendo en un defecto de la traición. Porque cuando hay incumplimiento de un pacto, allí estamos cayendo pues en traición. Ya allí no estaríamos vibrando a nivel del octavo círculo dantesco, sino a nivel del noveno círculo dantesco. O sea, en lo más profundo de las infradimensiones estamos vibrando cuando ofrecemos algo que muchas veces incluso ofrecemos a conciencia de saber que no vamos a cumplir. Entonces, esto suele suceder muchas veces con nuestros hijos, donde uno llega a decirle, no, papi, mañana sí vamos para el parque, no, mañana sí te voy a comprar ese juguete, porque de repente pues nos pide algo estando en la calle y por la persona, por personalidad y por apariencia, perdón, pues para no quedar mal delante de los otros, esos yoes del orgullo en nosotros, pues entonces nos llevan a decirle al niño, no, mi amor, mañana te lo compro. Y ese mañana te lo compro, la persona lo está diciendo a conciencia de que mañana no le piensa comprar absolutamente nada. Está contando con que al niño se le olvide y sencillamente pues no tener que pasar la vergüenza en ese momento en el sitio donde está. Entonces allí tenemos que observar pues cómo cada vez que ofrecemos algo estamos generando un pacto. Y cuando se incumple ese pacto, pues allí estamos cayendo en traición. Muchas veces la persona cuando se enamora, con todos esos yoes enamorados, que sienten que este es el hombre de mi vida, esto es lo máximo, en mi vida había conseguido a alguien tan espléndido, que recordemos pues que todos esos aspectos se alimentan a través de esos yoes enamorados y que se dan por recurrencia, donde todos esos yoes internos en nosotros y nuestra personalidad pues se van a prestar para que esa situación se dé. Pero entonces esa euforia que se vive en esos momentos del yo enamorado, pues hacen que la persona ofrezca pues villas y castillos. No, nosotros nos vamos a casar, vamos a ser felices, yo te voy a comprar una casita en tal parte, vamos a tener esto y aquello y lo otro, y la persona puede ofrecer pues hasta el cielo. Y en realidad lo que quiere es fornicar. Entonces allí tenemos pues que observar cómo en esos momentos pues muchas veces ambas personas, tanto el hombre como la mujer, pues llega a ofrecer muchas cosas en ese momento de euforia, donde en realidad muchas de ellas pues está convencido de que definitivamente no va a cumplir. Y otras que estamos ofreciendo en momentos donde estamos muy llevados por el yo, por ese yo enamorado, y entonces estamos en esa euforia, pues ofreciendo, ay, sí, nosotros nos vamos a casar. Ay, sí, yo quiero tener hijos contigo. Ay, sí, vamos a tener unos 3 bebés. Y resulta que después que se da la relación, empezamos a conocer entonces a la familia, ya entonces la familia no me parece tan agradable, ¿no? O de repente pues hay alguna enfermedad genética en la familia y entonces, ay, no, pero yo ya no quiero tener hijos. Ah, no, pero yo ya no quiero, en realidad ni siquiera quiero casarme. O hay aspectos de la conducta de la persona que pues ya no nos agradan y entonces, ah, no, pero ya yo no me quiero casar porque
esta persona es muy iracunda o es muy grosero, es muy Juan Tenorio, o pues también puede ser en el aspecto de la mujer, pues es muy doña Inés, esos aspectos donde las personas pues llegan a ser muy promiscuas. Entonces, la persona puede haber ofrecido villas y castillos, pero cuando se ubica en algunos aspectos, pues ya dice, ah, no, yo como que ningún casita, ningún casarnos, ningún hijos, ningún esto, ni aquello, ni nada de lo que se ofreció. Entonces allí pues debemos observar pues cómo llevados por algunos yoes, como estos yoes enamorados, generalmente esos yoes de la euforia, esos yoes del agrado, pues nos llevan a estar ofreciendo sin saber a ciencia cierta si es algo que podemos llegar a cumplir o no. Entonces allí pues tenemos que ver cómo no solamente estamos cayendo en la mentira, sino como les decía, estamos cayendo en lo que es la traición, o sea, ofreciendo algo que no vamos a cumplir. Muchas veces estos detalles de no cumplir un pacto lo vemos también cuando le decimos a otra persona, no, pues mañana nos reunimos, cuente con eso. Mañana a las 4 de la tarde sin falta. Y resulta que la persona ni siquiera le pasa por aquí 3:30, 4 de la tarde, 4:30, 5 de la tarde, la persona esperando. Y lo llama, mire, ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó de qué? Bueno, que te estoy esperando, no dijiste que a las 4 sin falta. Ah, mira, lo que pasa es, y ahí la persona no solamente está incumpliendo un pacto, sino que ahora es que empieza a mentir. No, lo que pasa es que mira, en la escuela de mi hijo pasó tal cosa, o se me enfermó el perrito, que mi mamá le dio no sé qué, no, que el carro se me dañó. Entonces allí no solamente traicionamos un pacto, sino que entonces para tapar ese pacto, pues entonces, o sea, el incumplimiento del pacto, pues entonces generamos cualquier cantidad de mentiras para justificar la falta, o sea, para justificar el incumplimiento del pacto. Y allí pues estamos cayendo en muchísimas más mentiras. Entonces pues observar pues cómo esos yoes de la personalidad, que también es importante que observemos, muchas veces nos llevan a mentir, porque esos yoes de nuestra personalidad, esos yoes que se sienten que son muy buenos, ese orgullo de que yo soy fulano, de que tengo tal título o de que vivo en tal parte, que el estatus social, que la cosa, que lo que vayan a pensar de mí, no, pues como yo le voy a decir que sencillamente ni me interesó qué era lo que él quería, o sea, allá él con su problema. Entonces, la persona prefiere justificarse a través de, como les decía, miles de mentiras más, porque sencillamente pues ni siquiera le tomó la más mínima importancia a ese pacto que generó. Entonces allí pues debemos observar pues cómo por mantener esa personalidad de persona rígida, de persona cumplida, correcta, de que sigue las normas de la sociedad, pues entonces muchas veces llenamos nuestras acciones y nuestras palabras de muchas mentiras por mantener esos aspectos de nuestra personalidad. Entonces es algo que debemos aprender a revisar. La mentira no se da de una forma aislada, o sea, no es algo que, ay, no, por allá alguna vez se me sale alguna mentirita. No, es que incluso en estudios físicos que se han hecho dicen que una persona pues llega a decir hasta mínimo 3 mentiras al día. Entonces yo observaba eso y decía, Dios mío, y empieza uno a revisar, pues sí, eso que le puede caer mal a este, eso que de repente uno omite porque no conviene que la persona sepa, y empieza uno a revisar y dice, oye, pero es que sí. Y fíjense cómo estamos vibrando a niveles tan densos del octavo círculo dantesco, y sin embargo es algo que hacemos a diario. Entonces, pues es llegar a comprender pues cómo este defecto ha tomado tantos aspectos de nuestro diario vivir para entonces empezar a trabajarlos e ir eliminando pues cada uno de esos detalles que le restan importancia a lo que es la mentira. Esa mentira está falseando lo que es la realidad, esa mentira nos está alejando de nuestro Padre, que es la verdad. Entonces no es nada más querer ir escalando en niveles del ser
porque recordemos que o sea, a nuestro ser no lo vamos a engañar, o sea, nuestro ser está internamente en nosotros. Entonces, esas mentiras que vamos generando, pues en lugar de ayudarnos a ascender, pues nos ayudan es a descender, a estar alimentando pues esa cola del cundartiguador y cada vez pues alejarnos cada vez de nuestro Padre. Entonces es llegar a revisar estos aspectos. También hay aspectos de la mentira donde la persona pues puede llegar a generar plagios, donde algo que no, algún trabajo que yo no hice, pues entonces llego y veo cómo le borro el nombre y le pongo mi nombre. Ah, porque me pareció que ese trabajo está espectacular, ese lo pude haber hecho yo porque yo tengo esas capacidades, entonces yo digo pues que lo hice yo. Y si tengo maneras de ver, revisar, ah, mira, es que es una cuestión que no está registrado, ah, pues con más razón, pues puedo registrarlo yo y le robo esa idea a la persona y resulta que entonces ahora me apropio eh, de ese trabajo. Eso que investigó otro o eso que hizo otro, pues entonces nos los adjudicamos, donde pues a través del plagio también estamos mintiendo. Entonces allí pues el plagio también se mueve a nivel del octavo y del noveno círculo dantesco, donde estamos vibrando también a través de la mentira y la tradición, porque estamos en ese pacto interno que se genera incluso cuando la chispa baja la manifestación de hacer ese camino de regreso al Padre, pues cuando estamos haciendo el camino hacia las infradimensiones, pues no estamos cumpliendo el pacto hacia nuestro ser, sino que estamos cumpliendo pues hacia el lado contrario donde nos estamos alejando pues cada vez más de él. No sucede nada más con trabajos y con firmas, muchas veces uno se adjudica cualquier pensamiento, entonces uno ve en las redes sociales, por ejemplo, que un maestro tal escribió tal cosa y uno llega y le borra esa partecita donde dice fulano, no, y entonces yo le pongo mi nombre. Y eso lo dijo Jane Ramones. Entonces, esos aspectos pues terminan siendo también plagio, porque algo pues que uno no hizo, o sea, si uno quiere compartir algún pensamiento, pues compártalo y ya, pero no se lo adjudique si no fue usted quien lo originó, porque cuando lo borramos el nombrecito y ponemos el nuestro, pues es un plagio. En eso también vemos pues muchos aspectos donde se copian muchas cosas. Las personas copian incluso hasta las formas de vestir, las formas de ser, las formas de peinarse. Y en muchos de esos aspectos pues también se está generando plagio. Perdón. Entonces es estar en revisión constante de todas aquellas manifestaciones donde nos estamos conduciendo a través de estos yoes de la mentira, de estos yoes de la traición, donde nuestra mente pues siempre va a buscar pues cada una de esas justificaciones, cada una de esas de esos aspectos donde uno salga mejor parado. Allí cuando revisamos esos por qué, para qué, cómo, muchas veces nos ayuda a buscar pues el origen de ese defecto psicológico, o sea, qué es lo que me llevó a mentir. Ah, bueno, es que lo estaba haciendo porque es que iba a quedar mal parado. Ah, no, es que lo estaba haciendo porque esa verdad pues iba a causar algún daño o algún desmejoramiento hacia mi familia o hacia un núcleo al que pertenezco. Entonces esos aspectos pues tenemos que revisarlos, esos para qué, o sea, con qué intención. Allí llegamos a ver pues muchos aspectos de nuestra perversidad donde vemos entonces, no, y es que a mí qué me importa lo que le pase a fulano o a sutano. Ah, no, voy a darle la razón a ese cuando este de este lado es mi familia o cuando este es mi pareja o este es mi hijo o mi amigo. Entonces allí vemos pues cómo esos yoes de la mentira en nosotros pues pueden llegar a ser bastante perversos, donde no nos interesa el daño que estamos causándole a otras personas siempre que los nuestros salgan favorecidos. Entonces allí tenemos que revisar pues cada uno de esos detalles que se mueven, cada uno de esos yoes perversos que se están alimentando en nosotros
y donde vemos simplemente, ay no, pero es que cómo iba a decir la verdad porque pobrecito, mi hijo ya había quedado bien mal parado y de paso iba a decir eso, ah no, entonces iba a ser peor. Entonces nos escudamos en supuestos aspectos de bondad que en realidad pues no son bondad, están escamuflajeando aspectos de la mentira pues que son bastante perversos. Muchas veces incluso llegamos a observar como que si es empatía, allí tenemos que observar pues ese yo empático, que es otro de esos yoes que acompañan a este yo de la mentira, porque la empatía nos hace a través de nuestra personalidad, porque ese es un yo de la personalidad, donde la persona siente que por hacerle un bien a otra persona, ay no, porque es que, o sea, ya la persona se sentía bastante mal, es que le hicieron los exámenes y el cáncer le salió positivo y entonces imagínate tú si le iba a decir entonces que se murió el señor que estaba al lado y la persona preguntó, mire, ¿qué pasó con el compañero que estaba aquí? Ah, no, no, lo cambiaron de cuarto. O sea, pero sí se murió. O sea, allí es donde estamos desarrollando esos aspectos de debilidad en las otras personas y por eso, disfrazado de un yo empático, pues estamos sencillamente mintiendo. Entonces allí tenemos pues que observar que eh, en esos aspectos de las mentiritas piadosas o las mentiritas azules, que son esas que no son tan malas, las tendemos a disfrazar de empatía o de actos de bondad, pero recordemos que mientras no se trabaja el yo, mientras no se eliminan todos los aspectos que estructuran a un yo empático o a un yo bueno, pues no tenemos en realidad la virtud. Entonces, ese yo empático no es la empatía del ser, sino la empatía del yo, porque se camufla y se escuda en ese yo de la empatía para decir una mentira. Entonces, no es una virtud, sino un yo. Entonces, allí tenemos que observar pues cómo todos esos aspectos buenos de nuestra personalidad pues muchas veces se disfrazan de esas facultades que en realidad no tenemos porque no hemos eliminado los aspectos del yo, donde decimos, ah, no, lo que pasa es que yo a mí me gusta ser considerada, me gusta ser empática, ah, para no hacerle daño a la gente, ay, no, porque por más que sea, mire, la persona se sentía mal, entonces, ay, no, yo por hacerle un bien a este, pues entonces mejoro a este y le doy a este porque, no, este está mejorcito, este aunque sea tiene la familia ahí que le está ayudando, pero este está solito. Entonces, en muchos aspectos de esos yoes buenos alimentamos no solamente la mentira, sino yoes que también llegan a ser muy perversos porque terminamos justificando el daño que le estamos haciendo a otras personas en pro de los que nuestros propios yoes consideran que debe ser favorecido. Entonces, pues allí tenemos que observar que únicamente cuando se eliminan ambos aspectos del yo, o sea, esa parte buena, esa parte mala del yo, allí es que vamos a generar lo que es la verdad, o sea, que se manifieste nuestro Padre interno y nos conduzca a lo que es la verdad. Entonces, mientras no trabajemos un defecto psicológico, pues no se ha sacado la sabiduría. Eso es algo pues que muchas veces tiende a caerle muy mal a muchas personas o tiende a caernos muy mal a muchas personas donde decimos, ajá, pero es que tiene de malo, es que si uno no lo está haciendo con mala intención, no, pero es que uno, pues allí debemos recordar la enseñanza, que de buenas intenciones está lleno el infierno. Y fíjense que no es nada más cualquier parte del infierno, sino el octavo y el noveno círculo dantesco. Entonces no lo hago por generar miedo, sino que tenemos que llegar a comprender a qué nivel de vibración nos estamos manifestando cuando estamos ante este yo de la mentira. Entonces es llegar a comprender que no es cualquier cosa, no es algo sin importancia, no es algo que podemos disfrazar de una falsa bondad, porque como les decía, mientras uno no trabaje el yo y rescate la verdadera, eh, el opuesto al yo, que viene siendo ese aspecto de la conciencia,
allí pues no hay ninguna virtud. O sea, la virtud se rescata cuando eliminamos cada uno de los detalles que componen al yo. Entonces, no soy virtuoso porque soy bueno, porque soy empático, porque trato de causar bienestar a las personas, cuando nos estamos escudando en yoes como el yo de la mentira y el yo de la traición. Entonces, pues es observar pues cada uno de estos aspectos, empezar a revisar cómo se están manifestando en nuestra psicología y empezar a eliminarlos para poder rescatar la sabiduría que cada uno de estos aspectos de este yo pues tiene atrapada. Y de esa manera pues es que va a nacer la virtud. O sea, tan solo cuando hemos trabajado al yo, tan solo cuando hemos eliminado toda la estructura del yo, allí sí puede desarrollarse esa facultad de la bondad, esa facultad de la empatía, de la bondad, del agradecimiento, del ser bueno con una persona, pero porque ya se está ante, ante los aspectos de la conciencia que se han manifestado porque hemos eliminado todos los detalles del yo. Entonces, bueno, recordemos pues que cada uno puede ir, eh, si tiene algún aspecto de este yo, pues que le parezca pues que no hemos mencionado, pues también puede ponerlo en los comentarios y vamos pues estudiando esos aspectos. Cuando revisamos esa parte de la acción consciente, muchas veces allí se manifiestan nuestras justificaciones, porque en esa parte consciente donde decimos, y allí pues se manifiesta el yo conciencia, donde decimos, no, pero es que ya yo no estoy alimentando mis defectos, ya yo hago una que otra meditación reflexiva, entonces ya yo ese defecto lo vivo reprimiendo, no trabajando y eliminando. Entonces allí muchas veces cuando nos vamos a esa acción consciente decimos, no, es que definitivamente eso era lo que correspondía hacer, porque sí, era una mentira, pero es que es que no es posible que le dijéramos la verdad. O muchas veces incluso hasta se omite por el hecho de no caer en la mentira. Pero también en la omisión, pues también está manifestándose un defecto psicológico. Y recordemos que nuestras acciones en nuestras acciones también van implícitas nuestras omisiones. Entonces allí también se está cometiendo el error. Entonces, pues en esa acción consciente, el ir viendo o revisando qué es conciencia, algo que no es porque no hemos trabajado el defecto, pues allí debemos llegar a comprender pues que mientras como lo he reiterado pues en varias oportunidades en este estudio, mientras no trabajamos un yo, pues allí está y se está alimentando dentro de nosotros. Entonces, bueno, revisando que no hay aspectos que nuestros compañeros pues puedan sumar al estudio de hoy, que recordemos que como les dije, la idea es que cada uno observe dentro de su psicología, cada uno haga su propia meditación reflexiva y revise pues todos los aspectos que hemos estado mencionando acá en este estudio y empiece a practicar la muerte psicológica de acuerdo a cada uno de los detalles que vaya observando en su propia psicología. Entonces ya el estudio pues cada uno lo va a hacer en particular. A partir de hoy pues los estudios que hagamos los días jueves ya no vamos a hacer belilín y círculo mágico e irnos a la meditación, sino que cada uno pues ya después que tenemos los aspectos donde pues mostramos algunos detalles de este yo, pues cada uno lo va a revisar en su propia meditación y pues allí encontrará de estos aspectos, encontrará otros más y de esa manera pues eliminará todo lo que se presente en particular en su propia psicología. Porque recordemos que nada de esto debe hacerse inventando, nada de esto debe hacerse porque, ay, a mí me parece que como que sí, no. Revisemos, o sea, en qué aspecto en mi existencia se ha dado, por ejemplo, este yo de la traición, en qué aspecto se ha dado este yo de la mentira, donde lo he hecho completamente a propósito o donde lo he hecho como una mentira piadosa o donde he dicho algo que en realidad no tengo la más mínima idea de hacer. Entonces es revisar cómo se mueve el yo en cada una de las psicologías en nosotros.
Entonces, bueno, viendo que no hay comentarios, no hay preguntas, pues bueno, vamos a dejar el estudio hasta acá. Ya cada uno pues revisará y practicará pues la muerte, esa petición a nuestra Madre Divina: Madre Divina, elimíname este defecto o este yo, en cada uno de esos detalles que observen su psicología. Y bueno, de esa manera pues trabajaremos este yo de la mentira. Entonces, hasta acá vamos a dejarlo. Bueno, como siempre, deseándoles que tengan un feliz resto del día y mucha fuerza. En la tarde estaremos enviando el material de la conferencia de ayer y pues ya nos estaríamos viendo en la conferencia de fase de mañana, que es la primera montaña. Entonces, bueno, que tengan un feliz resto del día. Hasta la próxima.